Buenos días para todos. ¿Cómo amanecen hoy? Muy buenos días, doctora. Buenos días a los asistentes. Muy bien, doctora. ¿Y usted? Bien, Hola, gracias a Dios. doctora, Sean buenos todos días. bienvenidos a nuestra cuarta revisión del tema de sesión de catarata de nuestras charlas de miércoles. Le corresponde hoy al doctor Juan Álvaro Jojoa, residente de segundo año de la Universidad del Valle, revisar este tema fundamental en la cirugía de catarata como es el de viscoelásticos, sustancias maravillosas que marcaron un hito en el desarrollo y la modernidad, digamos, de la cirugía de catarata, que más que sustancias protectoras, son instrumentos quirúrgicos indispensables para, pues, facilitar el curso de la cirugía. Así que adelante, Juan, arranquemos con el tema. Muchas gracias, doctora. Bueno, buenos días para todos. Vamos a arrancar. Hoy veremos viscoelásticos en cirugía de catarata, como ya lo mencionó la doctora. Entonces, el derrotero que les traigo y les propongo para el día de hoy es el siguiente. Vamos a arrancar con una definición general. Proseguimos a los aspectos históricos muy grandes. Luego ya nos vamos entrando en materia, abordando algunas generalidades específicas de lo que son los viscoelásticos. Seguimos hacia cada molécula que conforman los viscoelásticos, las vamos a describir con mucho detalle, las propiedades y naturaleza, la clasificación, por supuesto, no puede quedar de lado, además su uso y situaciones especiales de uso de estos. Aquí veremos además un par de técnicas descritas me parecieron muy interesantes. Luego pasaremos hacia las complicaciones relacionadas al uso de los viscoelásticos y terminaremos con conclusiones. Bueno, entonces la definición, un viscoelástico es un gel como tal, no activo, transparente, viscoso y elástico, por supuesto, como lo dice su nombre. Se ha considerado que esta sustancia es una herramienta de trabajo, principalmente. De hecho, se ha llegado a enunciar a algunos autores como la tercera mano del cirujano y recibe el- la nomenclatura en inglés de dispositivos viscoquirúrgicos oftálmicos o OVD. Estos empezaron a ser usados en cirugía de catarata, ya vamos a ver un poquito más de historia, y desde que se empezó a usar en cirugía de catarata, hubo una mejoría notable y significativa en cuanto a la seguridad y la eficacia de los procedimientos quirúrgicos. Pero entonces, ¿qué papel cumplen ellos? O sea, muy a grandes rasgos, su función principal será crear y mantener espacios, proteger superficies, así por ejemplo a mantener el saco capsular cuando se haga la inyección del lente intraocular, facilitar la manipulación de los tejidos en el segmento anterior, también va a permitir magnificar las estructuras de todo el segmento anterior y permitirá o jugará un rol de barrera física en los casos en los que suceda una ruptura de cápsula posterior sin salida de vítreo. Ya adentrándonos en la parte histórica, algo muy general, lo que les había dicho, empieza su desarrollo hacia 1934 con los doctores Carl Meyer y John Palmer en la Universidad de Columbia en Nueva York, cuando aíslan el ácido hialurónico o el hialuronato a partir del vítreo, del cuerpo vítreo de los ojos de bovinos, de vacas, pues, siendo este ácido hialurónico el precursor como tal de los dispositivos viscoquirúrgicos oftálmicos modernos. Entonces, lo describen. El ácido hialurónico como tal es un polisacárido lineal, conformado por dos moléculas principales, el glucronato de sodio y la N-acetilglucosamina, que de acuerdo a su conformación química, lo que va a traer es
a llamar, digamos, y a retener será agua que al final del día, digámoslo así, va a generar humectación y puede también actuar o brindar este fenómeno de lubricación. Seguimos, eso fue hacia los 30, ya hacia los 50, finalizando. Este doctor Endre Balas, húngaro, describe, eh, recupera en realidad el ácido hialurónico puro a partir de las crestas de las aves, principalmente de los gallos, y sugiere su uso tanto en cirugías de ortopedia como en cirugías de oftalmología, pero a nivel de cirugías de oftalmología va más allá y sugiere que sea un sustituto puede usarse como un sustituto del vítreo. Luego, hacia ya terminando los 70, el doctor Robert Stegman, con su compañero David Miller, hacen por primera vez el uso del hialuronato de sodio al 1% en cirugía de cataratas y confirman todos los beneficios de esta, por supuesto. Al tiempo, o sea, casi que para esas fechas, eh, Fechner descubre la metilcelulosa al 1% y plantea que sirve para mantener la cámara anterior y la plantea como una alternativa más económica al hialuronato. Y a finales de los 80, el hialuronato como tal es aprobado como primer dispositivo viscoquirúrgico oftálmico por la FDA. Hacia el 83, el doctor Steve Arshinoff lo masifica, indicando el manejo de el ácido hialurónico para todas sus cirugías de catarata. Entonces, en las generalidades, abordaremos que los viscoelásticos como tal crean y mantienen no solamente la profundidad de la cámara anterior, sino que también van a permitir toda la visibilidad tanto de la cámara como el segmento anterior. Van a tener un rol muy importante, que es de las funciones más, digamos, de lo más importante que tiene, que es la protección del endotelio corneal. Y además de todas las estructuras, por supuesto, que están dentro del segmento anterior en la cirugía de catarata. Actualmente, pues existen un sinnúmero de viscoelásticos. Se van a diferenciar como tal en concentraciones y en longitud de cadena. Esto, como tal, lo que va a hacer es que le va a proveer, o sí, diferentes propiedades reológicas a cada uno de los que existen. Las propiedades reológicas no son más que todas estas propiedades físicas de ellos. La cohesión, la viscosidad, la elasticidad, son 5 en total, ya las vamos a ver. Bueno, pero antes de ver las propiedades, debemos abordar las moléculas. Entonces, ¿cuáles son las tres moléculas principales que ya hemos venido hablando? Son el condroitinsulfato, la metilcelulosa y el hialuronato. La metilcelulosa en un principio, hoy ha migrado a hidroxipropilmetilcelulosa. Y arrancando con la descripción específica del hialuronato, está presente, como tal, es un biopolímero que está presente en el tejido conectivo de todos los vertebrados. Molecularmente es un polisacárido lineal de cadena relativamente larga. Las cadenas largas le proveen un mayor peso molecular. Por lo tanto, tendrá un peso molecular de 2.500.000 a 4 millones de daltons. En un principio se obtenía a partir de las crestas de las aves, como ya lo había mencionado antes, pero hoy en día se obtiene a partir de fermentación bacteriana. Este, como tal, el hialuronato, juega un papel muy importante a nivel del embrión en cuanto al desarrollo y crecimiento de él mismo. Y tiene además un papel en cuanto a la interacción celular. ¿Por qué? Porque a partir de o sobre este sucederá adhesión a la matriz extracelular, movilidad celular,
la organización de todas las estructuras extracelulares sucede sobre el ácido hialurónico. Además, se ha visto que juega un papel importante en la cicatrización de heridas y es, por supuesto, un humectante natural. Seguimos, la segunda molécula para describir es el condroitinsulfato. Este es un polisacárido de tipo glucosaminoglicano sulfatado, que usualmente lo vamos a encontrar en cartílago o el estroma corneal. Pero para los dispositivos viscoquirúrgicos oftálmicos lo vamos a obtener a partir del cartílago de la aleta de tiburón, el cartílago de bovinos y el cartílago de porcinos. Veremos que tiene una gran diferencia con el ácido hialurónico, es en su peso molecular. Es mucho más pequeño, 20.000 Daltons, y tiene alrededor de una vida media de 24 a 30 horas en el segmento anterior, en el humor acuoso. Seguimos hacia la metilcelulosa. Este es un biopolímero de origen vegetal, un polisacárido, que empezó a ser usado como lubricante por su buena humectación y recubrimiento. Tiene un peso molecular intermedio, 400.000 Daltons, superior a 400.000 Daltons, y una vida media de 48 horas sobre el segmento anterior. Sin embargo, este no se metaboliza. Los restos pueden generar aumento de la presión intraocular e inclusive algo de inflamación. Acá tenemos dos exponentes, como son el Ocuquat y el Celugel. Se comportan, tienen un mecanismo pues sí, se comportan como si fuesen un viscoelástico dispersivo y tienen unas concentraciones medias del 2%. Ya vamos a ver los diferentes tipos en las clasificaciones, pero esto es como importante tenerlo, ¿listo? Ya pasamos entonces a las propiedades físicas de los viscoelásticos. Las propiedades físicas les había comentado que son cinco. La primera, la viscosidad. Esta nos habla de una resistencia al flujo como tal, que es variable según el mismo flujo, teniendo mayor fluidez de acuerdo a, o sea, siendo inversamente proporcional su fluidez con su viscosidad. Entonces si tiene más viscosidad, será menos fluido y viceversa. Nos va a permitir la medición de la facilidad de la inyección del material, que pues va a depender como tal del peso molecular y el shear rate. ¿Qué es el shear rate? O la fuerza de corte. Es una fuerza paralela que intentará deformar o romper el material en sí. Como tal, esta fuerza de corte evalúa la resistencia a fluir. Y aquí vemos entonces que, digamos, es la propiedad física que le da a las moléculas grandes ingresar a la cámara anterior por cánulas delgadas, ¿sí? La segunda propiedad es la viscoelasticidad. Esta nos habla principalmente de la capacidad de retornar a su forma original tras exposición a su fuerza externa, a una fuerza pues, externa o una deformación, ¿sí? ¿Habrá mayor elasticidad? O, mejor dicho, la elasticidad es directamente proporcional a la propiedad de mantener un espacio. Y a mayor peso molecular tendrá mayor elasticidad, que están en íntima relación con la longitud de las cadenas. La tercera propiedad física es la pseudoplasticidad. La pseudoplasticidad nos habla de la propiedad de adaptación de estado viscoso en reposo a acuoso a medida que se vaya aplicando una presión. El ejemplo clásico aquí, para que lo tengamos como presente, es este de la salsa de tomate en en un recipiente de vidrio, que es algo difícil de sacar, ¿cierto? Pero cuando sale, sale pues fluido. La cuarta propiedad
perdón, son cuatro propiedades físicas, les había dicho cinco, es tensión superficial. La tensión superficial corresponde a la capacidad de recubrimiento, que va a estar ajustada de acuerdo al material y al tejido de contacto, instrumento quirúrgico con el que esté en relación o lente intraocular. Entonces, existirá menor tensión superficial cuando exista menor ángulo de contacto. Esto hará que tenga mayor capacidad de recubrimiento. En este orden de ideas, tenemos como tal que los dispositivos existentes, que son ácido hialurónico, eh, condroitinsulfato, mezcla de ácido hialurónico con condroitinsulfato e hidroxipropilmetilcelulosa, tienen un orden de tensión superficial, siendo el de menor tensión superficial y mayor capacidad de recubrimiento de la hidroxipropilmetilcelulosa hacia el hialuronato. Acá vemos una gráfica de cómo es esta parte del pues sí, el ángulo de contacto que condiciona la tensión superficial. Ahora vamos a ver la clasificación. En la clasificación veremos que clásicamente se habían descrito dos como principal. Pues la principal tenía como la general base, solamente tenía se dividía en dos, cohesivos y dispersivos. Sin embargo, se llegó a una nueva donde ingresó un disco adaptativo. Y los otros dos, digamos, estadios de representación no hacen más que una combinación de las anteriores, ¿sí? Entonces, principalmente, los cohesivos son los de menor concentración, los de cadenas muy largas, ya los vamos a ver. Los dispersivos, así muy general, son los de mayor concentración porque son, o sea, son de cadena corta, pero tienen más contenido, digámoslo así. Tienen, sí, eh, más contenido de la sustancia. Y los viscoadaptativos son los de concentración intermedia. Ya tenemos las otras dos representaciones, son los de antígenos, perdón, los de los eh, viscoelásticos combinados en sistema dual y los otros son los que contienen azul o el lidocaína. Entonces, importante que sepamos, los cohesivos tienen, se caracterizan porque tienen mayor peso molecular. Este peso molecular, recordemos, está dado por la longitud de la cadena del ácido hialurónico. Esto está en relación con que va a tener o le va a generar mayor pseudoplasticidad y mayor tensión superficial, generando así una alta viscosidad, adhesión molecular y entrelazamiento entre estas moléculas, haciendo como, por ejemplo, un gel, ¿sí? Acá encontramos los viscosos y superviscosos de acuerdo al rango de la viscosidad de cizallamiento, de movimiento, ¿sí? Y pueden generar alta tensión superficial y pseudoplasticidad por conformación de las moléculas de las cadenas largas. Estas son propiedades principales de los cohesivos. Todo lo anterior que acabé de decir, ¿para qué nos sirven? Su utilidad principalmente será para crear y mantener el espacio en la cámara anterior, que lo vamos a necesitar en qué momentos, para aplanar cápsula, principalmente en el momento de la cápsula rexis, en pacientes hipermétropes con cámara anterior estrecha, para ampliación de la pupila o viscomidriasis, para profundizar esta cámara anterior, para evitar el prolapso del iris en estos pacientes que tienen ese iris, pues, que tienen un síndrome de iris flácido, para expandir el saco capsular para poder inyectar el lente. Y su conformación es de tipo masa, son muy fáciles de remover. Hagamos de cuenta, por eso puse esta gráfica acá, esta fotografía, perdón, que son como los espaguetis, son largos, muy largos, y son muy adheridos.
Así como entra uno, salen todos. Entra uno, entran todos, sale uno, se van todos. ¿Sí? Acá vemos los dispositivos viscoelásticos cohesivos que existen en la actualidad. Hay uno que está en un recuadro amarillo, que lo vamos a abordar más adelante porque, pues, tiene una preparación con azul tripán. Y aquí importante como conocer las diferentes concentraciones de acuerdo a cada casa comercial. ¿Listo? Seguimos con los dispersivos. Los dispersivos, entonces les decía anteriormente, que son estos viscoelásticos que están conformados por el ácido hialurónico de cadenas más cortas, lo que va a llevar a que tenga menor viscosidad, sea un poco más fluido, que además esto le va a condicionar también que tenga menor pseudoplasticidad y tenga menor tensión superficial. Por supuesto, menor peso molecular como tal, la cadena, pero como va a tener en el mismo, digamos, en el mismo volumen más cadenas, pues vamos a ver que tienen mayor concentración. A su vez, tienen una muy buena, todo lo anteriormente dicho nos sirve para que le den una muy buena adherencia a los tejidos, estructuras, instrumentos, como una monocapa. Tienen una conformación de tipo de pasta, de difícil remoción, y los residuos en el segmento anterior se han visto relacionados con elevación de la presión intraocular. Volviendo como tal a algo como para que lo imaginemos cómo es, hagamos de cuenta que son estos eh, pastas cortas, como los macarrones. ¿Listo? Muchos autores lo relacionan así. Entonces, la utilidad de estos dispersivos es que pueden permanecer más tiempo en la cámara anterior, generando así protección endotelial de la energía del ultrasonido, del CD, que ya lo vimos hace 15 días, en facodinamia, por supuesto, y de todas las estructuras, por supuesto, que se protejan. Además, nos permitirá hacer una separación compartimental cuando sucede ruptura de cápsula posterior sin pérdida de vítreo. Y también será, digamos, está descrito clásicamente que es el que se debería utilizar para lubricar el inyector y posicionar el lente intraocular. Además, una de las nuevas funciones es protección del epitelio cuando el proceso quirúrgico tiene un tiempo prolongado. Por acá vemos entonces los dispersivos, digamos, que tenemos en el mercado, que básicamente, además de cambiar de casa farmacéutica, cambian en su composición. Entonces, es importante que tengamos como presente que tanto los cohesivos como los dispersivos se complementan. Los unos son, digamos, de alta y los otros son de baja. Los unos tienen alto peso y los otros tienen bajo peso. Los unos tienen cadenas muy largas, los otros tienen cadenas muy cortas. Los cohesivos son más sólidos, los dispersivos son más líquidos. Los cohesivos actúan como un gel, los dispersivos actúan como un adhesivo y protector tisular principalmente. Los cohesivos nos van a ayudar a generar y a mantener espacio. Los dispersivos nos van a ayudar a proteger, principalmente, que ya lo hemos hablado. ¿Listo? Y la remoción, dada la conformación de los cohesivos, va a ser mucho más sencilla comparada con la remoción de los dispersivos, que va a ser un poco más compleja y que pueden quedar inclusive residuos que nos pueden llevar a elevación de la presión intraocular transitoriamente. Acá vemos una gráfica, bueno, en realidad dos imágenes para ver, digamos, la naturaleza
de lo que ya hablamos ahora. Los cohesivos y los dispersivos pasando por este intermedio, que son los viscoadaptativos, que ya los vamos a ver. ¿Listo? Entrando con los viscoadaptativos, entonces estos son unos dispositivos de comportamiento variable. Ellos se pueden comportar tanto como cohesivo como dispersivo. ¿En qué va a variar o cómo vamos a detectar, digamos, esta molécula se va a comportar de acuerdo a la tasa de flujo que existe en la cámara anterior? Teniendo que si hay una baja tasa de flujo, se comportará como si fuese un viscoso, pues como si tuviese más viscosidad y tomando todas las propiedades de los cohesivos. Entre tanto, si hay una alta tasa de flujo en la cámara anterior, se van a comportar como los dispersivos. Tienen una utilidad principal y es la protección del endotelio corneal. Además, crear y mantener pues, el espacio en la cámara anterior. Acá los vemos, los viscoadaptativos. Tenemos dos principales exponentes, como son el Halon 5 y el microviscofaco. Y los combinados no hacen, o sea, los combinados no es más que reunir lo mejor de los dos, del dispersivo y el cohesivo, por supuesto. Ya veremos que existen, esta es una tablita un poco clásica, pero ya vamos a ver que existen los combinados en una sola jeringa y los combinados en dos jeringas. ¿Listo? Entonces los combinados o del sistema dual que nos va a traer lo mejor de lo dispersivo y lo cohesivo, que va a hacer crear y mantener el espacio de la cámara anterior, aplanar la cápsula, pues para facilitar esta parte de la cápsula rexis, la ampliación de la pupila con viscomedriasis, profundizar la cámara anterior, evitar prolapsos de iris, expandir el saco capsular, eso por los cohesivos y los dispersivos, una buena adherencia a los tejidos, estructuras, instrumentos, protección del endotelio y epitelio, eh, y lubricación, por supuesto, del lente y el inyector. Entonces vemos que los representantes en una sola jeringa son estos tres por esas casas comerciales y los representantes en dos jeringas son estos tres a su vez, que varían igual en su concentración tanto de componentes, pues. ¿Listo? Y ya los otros que encontramos también en la literatura clásica, pues son los que están relacionados a lidocaína y a sultripán. En los relacionados a lidocaína encontramos el Vistesia de la casa 6 y el relacionado a sultripán encontramos solamente uno de una casa alemana, Albomet. Ya los vamos a ver. Entonces, los relacionados a lidocaína, eh, sean, que es este exponente, se han relacionado pues a que tienen una función de anestesia y asinesia del iris, bloqueando la conducción de los impulsos nerviosos, actuando sobre los canales de sodio. Además, se ha demostrado un efecto coadyuvante en la dilatación iridiana. En cuanto a los relacionados a sultripán, este es el único que existe en el mercado, pues es sí, hecho por la casa Albomet. Y su función, pues, es que en un solo paso, además de profundizar la cámara anterior, proteja el endotelio, tiña la cápsula para facilitar la cápsulorexis circular continua y disminuye así el tiempo del procedimiento. Ya veremos que existen un par de indicaciones específicas para este. Pero entonces, ¿cuál viscoelástico uso? ¿Para qué momento me van a servir? La literatura es muy clara
y le informa que, por ejemplo, sugiere para la capsulorhexis, bueno, antes de eh, entrar en cada fase de la cirugía de catarata, debemos tener también presente que eh, la cirugía de catarata debe estar y debe realizarse con una técnica adecuada, con un adecuado pivote, evitando pues que la cámara esté en constante comunicación con el exterior y este tipo de cosas que pues van a llevar a pérdida obviamente de toda la parte, de todo lo que tengamos dentro de la cámara, incluyendo los dispositivos viscoelásticos. Entonces, para la cápsula Rexis, la literatura es clara y sugiere que debemos usar cohesivo. Estos viscoelásticos cohesivos ya sabemos que nos van a ayudar a mantener la profundidad de la cámara, van a hacer que el flap esté estable y van a facilitar como tal los movimientos de los instrumentos. Con respecto a ya lo que tiene que ver con la facoemulsificación, el momento pues de fragmentación de la catarata. Se sugiere aquí usar un dispersivo, que son muy adherentes, se van a adherir a todas las superficies. Y van a generar, por supuesto, la protección endotelial, disminuyendo pues el contacto de los radicales libres y la energía libre, que ya la vimos, del ultrasonido. Además, son muy buenos para, digamos, sostener el volumen de la cámara anterior. No tanto como los cohesivos, pero sí son buenos. En cuanto al paso de la aspiración de la corteza, se sugiere usar dispersivo, tanto para la protección endotelial como para que haya una extracción gradual y que no tenga pues esa salida tan fácil, tan rápida, ¿sí? Ya para el paso de inserción de lente, en este momento se sugiere un cohesivo. ¿Por qué? Porque necesitamos distender el saco capsular y mantener ese espacio. Y además que es de fácil aspirado para el momento de después de ya inyectarlo, ¿sí? Eso intraocularmente, pero ya sabemos también que estamos usando el dispersivo para lubricar el inyector y el lente intraocular. Entonces, eh, para el siguiente paso en la aspiración de visco, eh, pues veremos que el cohesivo, dos cosas pues como para tener claras que ya las hemos hablado. Si tenemos el viscoelástico cohesivo, pues vamos a aspirarlo en menor tiempo, será más sencillo por esa conformación que es como más compacto. En cuanto al dispersivo, nos llevará más tiempo y será un poquito más dispendioso el proceso. Les traigo un estudio donde eh, se comparó 1.349 casos de densidad de células endoteliales y 556 de espesor corneal en cuanto al uso de comparativo de diferentes viscoelásticos. Uno, combinación de ácido hialurónico con condroitin sulfato versus ácido hialurónico solamente. Este estudio demostró, y también la hidroxipropilmetilcelulosa. Este estudio demostró que de los tres anteriores, el que es combinado de condroitin sulfato con ácido hialurónico tiene una muy buena o tiene una mayor protección endotelial comparado con el ácido hialurónico solo o la hidroxipropilmetilcelulosa. Y eh, recomiendan como tal que se debe priorizar pues esta combinación en pacientes de alto riesgo de pérdida endotelial, como lo son pues, los pacientes con diabetes o pacientes con córneas delgadas o con recuento de células endoteliales bajo. Y también hacen una anotación
y concluyen que la hidroimplantación solamente se debe reservar para los casos de rutina, donde todo esté como relativamente esperado o bien prequirúrgicamente, ¿sí? Entonces, hay dos técnicas, les había comentado, importantes como saberlas. Entonces, una es la de escudo y la otra es la del escudo mejorado, o soft shell y ultimate soft shell. ¿Listo? Abordamos cada una. Entonces, la técnica de escudo consiste en inicialmente aplicar viscoelástico dispersivo que luego por su parte posterior se aplicará cohesivo para que el dispersivo se adhiera a todas las estructuras, a todo el endotelio principalmente y malla, ¿sí? Esto antes de empezar, pues, y para mantener, uno, la cámara y dos, para poder, digamos, esto, empezar ya con el proceso de fragmentación, ¿sí? Eh, esta técnica se sugiere principalmente en casos especiales como recuento de células endoteliales bajos, cataratas densas, cámaras estrechas o distrofia endotelial de Fuchs. Y la técnica de escudo mejorado o Ultimate Soft Shell principalmente se ha descrito para el síndrome de iris flácido o el IFIS. Consiste en aplicación de el dispersivo, luego un viscoadaptativo o cohesivo y luego abajo de este solución balanceada. Esto pues va a ayudar a mantener este iris raya, digámoslo así. Seguimos entonces a situaciones especiales. Entonces, las situaciones especiales que debemos tener presentes, pues la literatura incluye inyectar el lente intraocular, pero ya lo hablamos. Entonces, vamos a pasar directamente a lo que es la ruptura de la cápsula posterior. Seguimos a las cataratas duras, a las cataratas maduras asociadas a pseudoexfoliación, al síndrome de iris flácido, a la distrofia de Fuchs, a un ojo hipotónico dado antecedentes de cirugía filtrante. En este orden, vemos que para la ruptura de cápsula posterior se recomienda el uso de los viscoelásticos dispersivos. Por supuesto, hay una anotación aquí que hacer y es que no haya perdido vítrea para poder generar esa barrera. ¿Listo? Porque en el caso que exista la salida de vítreo, definitivamente se va a pasar al momento de aplicación de triamcinolona y una vitrectomía anterior. Este dispersivo, pues, se sugiere, si no hay pérdida de vitrio, aplicarlo, luego insertar el lente intraocular y luego terminar la aspiración de las masas y el viscoelástico al final, por supuesto. En el caso de la inserción del lente, el orden, digamos, que recomienda la literatura es primero uno dual, que nos va muy bien porque protegemos muy bien todas las estructuras con el dispersivo y con el cohesivo hacemos espacio. Luego están en orden de, digamos, de importancia el dispersivo y luego el cohesivo. Bueno, en cuanto a las cataratas duras, se recomienda principalmente el cohesivo y luego ya asociarse a un dispersivo. Bien, en cuanto a la pseudoexfoliación, recordemos que cuando estábamos en la clasificación, les comentaba que había una indicación especial para este viscoelástico asociado a sultripán. Y es esta principalmente, la de pseudoexfoliación, porque pues va a ayudar a permitir en un mismo paso hacer todo
tanto aumentar el espacio en cámara como teñir la cápsula anterior y actuar rápidamente para hacer la cápsula circular continua. En los casos del iris flácido, ya hablamos un poquito, eh, se sugiere viscoadaptativo, pero además debemos relacionar unas técnicas como son que hay que tener presente en estos pacientes que se deben eh, hacer túneles largos y estrechos. Y además se debe tener presente que este paciente puede necesitar, porque como este síndrome de iris flácido está asociado a mala dilatación, puede llegar a necesitar dilatadores tipo ganchos o anillos. Y aquí pues usamos la técnica de soft shell, la que ya vimos anteriormente. En cuanto a la distrofia endotelial de Fuchs, se recomienda en la literatura que se use el manejo en estas cirugías con distrofia, se haga un uso de combinado o viscoadaptativo, principalmente para mantener protegido este endotelio. Y en la situación de los ojos hipotónicos por el antecedente de cirugía filtrante, como una trabeculectomía o presencia de válvulas, la literatura sugiere viscoadaptativos, pero, eh, ¿por qué? Perdón, esto nos va a ayudar a mejorar el volumen como tal de la cámara y ayudará como tal a mantener en el caso de las trabeculectomías que esté permeable, ¿sí? Sin embargo, pues otros estudios, otra literatura, los mencionan que no están del todo así. Entonces está como discutido un poquito esta parte. En cuanto a otras situaciones especiales, dícese trasplante de córnea, DISEC, DALC, queratoplastia, su función principal será la de protección del endotelio y viscodisección, por supuesto. Ya entramos entonces a las complicaciones y aquí tenemos que decir que una de las principales complicaciones relacionadas al manejo de los dispositivos viscoelásticos es la elevación de la presión intraocular transitoria. Esta sucede porque hay una aspiración parcial del viscoelástico eh, y vamos a ver que tiene un pico de 1 a 3 horas postquirúrgicas. Cada uno de las moléculas de viscoelástico nos va a dar, digamos, su vida media, siendo el de mayor vida media el ácido hialurónico, de 2 a 7 días, dependiendo, por supuesto, de la viscosidad y de la longitud de las cadenas del ácido hialurónico. Entre tanto, el condroitinsulfato tendrá una vida media de 24 a 30 horas y la hidroxipropilmetilcelulosa tendrá una vida media de 48 horas, siendo esta la que tiene, digamos, un poquito de dificultades para eh, ser eliminada y puede generar además algo de inflamación. Otra de las complicaciones que está descrita es el bloqueo capsular. Recordemos así muy grande que existen 3 tipos de bloqueo capsular: el agudo, el subagudo y el tardío, o el intraoperatorio, el agudo, el tipo 2 o subagudo y el tipo 3 tardío o lactocrumenacia. ¿Listo? Los tres están relacionados a presencia de viscoelástico en el saco capsular. ¿Cuál es, digamos, la diferencia principal? Que en el agudo, el lente intraocular se adosará sobre la cápsulorrexis
y solamente permitirá el ingreso de líquido hacia la cápsula posterior, conllevando esto a casos de dolor ocular agudo e inclusive a ruptura del saco capsular con luxación hacia la cámara vítrea del lente intraocular. En el subagudo sucederá semanas después. Escasas cantidades llamarán humor acuoso y solución balanceada que haya quedado hacia la parte posterior de la cara posterior del lente, pues, y esto principalmente lo que van a manifestar estos pacientes o con lo que se pueden llegar a presentar en los dos primeros casos serán eh, elevación de la presión intraocular, como ya lo había mencionado, la miopización, porque empieza esta saco capsular a aumentar de tamaño, como lo vemos en la gráfica, y digamos, todo se desplaza el lente, cambian los índices refractivos y puede, pues, lo que ya habíamos hablado de la ruptura capsular. La lactocrominesis es algo muy tardío que no solamente está relacionado a presencia de viscoelásticos, sino también a proliferación de células a partir del ecuador del cristalino, que no hubo una adecuada aspiración de la corteza y quedaron varias células por ahí. Entonces, esto va, además, se relaciona con opacidad, con que el paciente empieza a perder agudeza visual y el manejo básicamente es muy sencillo, es con capsulotomía. Otra de las complicaciones es una ruptura de cápsula posterior cuando se está haciendo la hidrodisección. Debemos tener presente que cuando se hace la hidrodisección, que vamos a adicionar más volumen dentro de las estructuras oculares, previamente debemos haber esto, digamos, bajado la presión de esta cámara anterior, quitándole un poquito de viscoelástico, porque si está full, repleta, pues no va a tener más para donde moverse este líquido que estamos inyectando que para la parte posterior, rompiendo así la cápsula posterior. En conclusión, tenemos que los dispositivos viscoelásticos nos van a presentar una pues su adecuada selección va a estar en función de la necesidad específica de cada paciente. La principal función en general de los viscoelásticos es la protección del endotelio. Sin embargo, pues tienen un sinnúmero más de funciones. Deberemos siempre, 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 algo muy importante que lo mencionan varios autores, verificar la unión de la cánula con la jeringa, porque esto puede salir y ser como un proyectil dentro de la cámara anterior. Además, purgar, verificar que esté purgada la cánula para no ir a inyectar aire en la cámara anterior. Y, por supuesto, realizar una exhaustiva aspiración del viscoelástico para evitar cualquier tipo de complicación. Bueno, eso era lo que les traía para el día de hoy, Muchas doctores. gracias, Juan, por la descripción del tema. Ya puedes detener la grabación, por favor. Bueno.